Ok, Guillo. ¿Tienes alguna pregunta acerca de eso? Un segundo, yo abro aquí el Listo. documento. Ujú. ¿Ustedes ya vieron el programa? Básicamente el programa es el mismo que seguimos el semestre pasado, o sea, digamos que hay entrega por capítulos y demás, pero para los dos grupos, como ustedes ya vienen avanzados de lo que hicimos el semestre pasado, no es que esas fechas que están en el programa correspondan únicamente a esos capítulos, ¿sí? Sino que esas fechas de entrega sí se tienen que cumplir con lo que vayamos eh, avanzando. Entonces, por ejemplo, esperen, yo miro el programa, ¿dónde lo puse? 2018. General, general, ¿dónde está? A ver si lo tengo acá. Cronograma general, proyecto 2. ¿Ustedes ya lo leyeron, el cronograma general? Yo no. Está ahí está en obviamente, ¿en la qué? ¿Las prioridades? ¿O la presentación? En la presentación. Igual voy a compartir aquí la pantalla, ¿ok? Ok. Para que lo miren. Entonces, o sea, para que nos guiemos. Ay, ¿qué dice? ¿Qué están viendo? Eh, Ahora sí. el, ¿Están viendo el programa? Donde dice Sí, Presentation profe. of the Course List. Entonces, lo que pasa es que en abril se une otro grupo, uno o dos grupos más, que creo que empiezan proyecto 1. Entonces, pues no sé ahí cómo voy a organizar. Entonces me tocará, supongo que subir otro programa. Pero para efectos de presentación del curso, pues seguimos con lo mismo. O sea, se supone que en proyecto 2 vamos a desarrollar desde el capítulo 5 hasta el 8, teniendo en cuenta que ustedes ya llevan adelantado el capítulo 5 y los anteriores, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos acá en entregas? Aquí. Entonces, capítulo 4 y 5, supuestamente, o sea, no se guíen por donde dice task, ¿listo? Ni producto. Guíense por las fechas. Entonces, ¿qué vamos a poner en marzo 10? ¿Qué me van a entregar? Ustedes me van a entregar la corrección del documento completa. Hasta el capítulo 5. Sí, O hasta lo que tengamos, mejor dicho. hasta el capítulo 5 porque ninguno de ustedes tiene análisis de datos. No. Ah, ¿Sí? Entonces, ajá. hasta el capítulo 5 me van a entregar toda la corrección, o sea, todo, desde la presentación del proyecto, pasando por la introducción, eh, por pregunta de investigación, por objetivos. Por ahora las preguntas de investigación las preguntas de investigación y objetivos las vamos a dejar como están, ¿sí? Porque es un primer ejercicio y está bien, o sea, por lo menos nos está encaminando, nos está guiando hacia donde vamos a hacer la investigación, ¿sí? Ustedes saben que cuando ya empecemos el data analysis probablemente vayamos a tener que replantear esas preguntas o esos objetivos, pero eso es un proceso natural de la investigación, ¿sí? Entonces no se asusten con eso. Por ahora vamos a dejar las preguntas para los dos grupos como están, igual que los objetivos. De pronto no sé, Diego, mirando tu documento,
que yo les hice alguna corrección de objetivos. Mira. Un segundo. Sin embargo, eso no quiere decir que de aquí e incluso desde que ustedes empezaron en los colegios, ustedes no estén recogiendo datos, ¿no? O sea, la recolección de datos está desde el semestre pasado y continúa en este semestre, especialmente para Nidia y Diego, ¿sí? Que esos datos que ustedes hasta el momento han recogido no les sirve. ¿Por qué? Porque la clase está mal planteada. O sea, ustedes no están aplicando task-based. No colocaste No ninguna. puse ningún comentario ahí. Listo. Entonces vamos a dejarlo por ahora los objetivos y preguntas de investigación así. ¿Sí? Pero entonces, Diego y Nidia, necesito que ustedes planteen las clases. Y en este caso no es solamente responsabilidad de Nidia. ¿Sí? Ok. Yo necesito que tú le ayudes a ella a plantear las clases de manera que realmente sean task-based approach. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Siguen viendo el cronograma? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Sí. yo estoy aquí abriendo, bueno, ya pasamos a eso, para darles una idea. Pero bueno, continuemos con el cronograma primero. Entonces, cronograma. Entonces, a marzo 10, lo que ustedes me van a enviar es la corrección de todo hasta el capítulo 5. ¿Sí? Entonces, es decir que ya toda esa primera parte debe estar casi perfecta. En el caso de Linda, Carlos y Julie, no tienen muchas correcciones con respecto a redacción y con marco teórico y esas cosas, pero sí lo que yo les vaya poniendo ahí en el documento, lo corrijo, ¿sí? En el caso de Diego y Nidia, ustedes tienen correcciones en el documento como tal, ¿sí? Y unas recomendaciones generales para que por favor se guíen con eso para la redacción de la propuesta, ¿sí? Hay cosas que yo ya les había corregido, como por ejemplo en el lead review, que yo les decía, por favor, incluyan contexto, incluyan pregunta de investigación, objetivos y cómo estas investigaciones les aportan para su proyecto. Y, por ejemplo, incluían únicamente objetivos y pregunta de investigación, pero les faltó contarme cuál era la población, qué tipo de instrumentos, qué tipo de metodología. Yo necesito que me pongan todo el abstract, pero sí me cuenten, o sea, le den una idea al lector de qué era ese proyecto, ¿no? Y cómo ese proyecto pues les ayuda, o sea, por qué es importante para ustedes, o sea, qué pueden tomar de eso, qué aprenden de ese proyecto, ¿sí? Y es importante en el caso de Nidia y Diego que utilicen investigaciones que se hayan hecho en Colombia. Hay muchísimos acerca de task-based, muchachos. Pero si ustedes me hablan de los estudiantes de China, de los estudiantes de Estocolmo, aparte universitarios, obviamente que es una cosa totalmente diferente a lo que ustedes están planteando con estudiantes de sexto. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, marzo 10, toda la propuesta hasta capítulo 5. En esa semana también vamos a hacer la revisión de datos que hasta el momento ustedes han recogido. Entonces, ustedes van a empezar a clasificar, dependiendo los instrumentos que ustedes hayan escogido, van a empezar a clasificarlos y en todas estas semanas vamos a irlos mostrando, ¿sí? Pero pues estamos recogiendo, no sé, el field notes de esta manera, estas son que tenemos ahora, mejor dicho, esta primera parte del semestre la vamos a dedicar a recolección de datos. Entonces, este trabajo de ¿cómo se dice? De revisar y de corregir el documento hasta el capítulo 5 es paralelo a
a la recolección de datos, a la recolección y organización de esos datos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces estamos hablando marzo 10, tienen 2 semanas. ¿Creen que alcanzan a hacer la corrección en 2 semanas? Hola. Bien, ¿y tú? ¿Julie? Sí, Julie. nena, ¿te acuerdas que yo te comenté que nos veíamos hoy con la profe? Que ella había dicho que la mayoría, sí, nena, ahí aparece el link para el encuentro hoy a las 7. A mí por pura curiosidad me dio por entrar y sí, nena, estamos ahí hablando con la profe. Vale, nena, te espero, chao. ¿Linda? ¿Era Linda? Sí, profe, es que no había visto que había encuentro para hoy, entonces me estaba diciendo eso, pero ya se va a conectar. Listo, listo, perfecto. Ok, entonces, ¿en qué íbamos? Entonces, paralelo a que ustedes en 2 semanas, porque estamos 19, entonces vamos toda la semana hasta el 25, luego toda la semana hasta el 4 y toda la semana hasta el 10, o sea, 1, 2, 3 semanas tienen para corregir el documento. ¿Listo? ¿Está bien? Yo creo que sí. Lo estaremos bien de tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? 3 semanas para corregir el documento y Sí. la semana del 10 me dice la profe que deberíamos entregar alguna colección de datos, ¿sí? Sí, o sea, que ustedes me muestren cómo están recolectando la información, o sea, cómo están, todavía no necesitamos el análisis, pero sí necesito yo mirar que ustedes tengan, o sea, que ustedes estén recogiendo los datos de buena manera. Miren que tenemos a partir de esta semana, o sea, 3 semanas, para que por lo menos hagan aplicación de 2 clases, si es que no las han hecho. ¿Sí? Caso Nidia y Diego, que ustedes ya tienen unas clases, pero esas clases no les sirven. ¿Listo? O sea, yo quiero ser muy enfática en eso. Esas clases no les sirven. Razón, no están con TaskBase. Y pues este proyecto es de TaskBase. Entonces, ¿cómo voy a decir yo si cambió o no cambió la actitud de los niños, si están utilizando más el inglés o no, si estamos contribuyendo a crear un currículo más contextualizado para los estudiantes, si mi clase no está dirigida con TaskBase? ¿Listo? Diego. Entonces, Ok. para que por favor le comentes a Nidia, o de todas maneras, pues dile que está quedando grabado y ahí lo subo como siempre, ¿listo? Pues que le comentes, por favor, que por lo menos para la semana del 10, es decir, no, para la semana siguiente, que vendría a ser marzo 5, ¿qué? Marzo 12, que sería nuestro siguiente encuentro después de del 10 que ustedes me envían, para marzo 12, por lo menos debe tener Nidia 2 clases aplicadas bajo la metodología de TaskBase. ¿Listo? Ok, profe. De hecho, es que si Nidia se conectara todo sería tan diferente, porque si ella se conectara hoy, podríamos incluso, yo le podría ayudar a plantear una clase con TaskBase. Pero como ya veo que no se va a conectar, entonces para que te comuniques con ella como sea durante esta semana y que sea una obligación y que sea un compromiso que ella se conecte el 26, me muestre una planeación de clase y nosotros la arreglamos para que quede efectivamente como TaskBase, ¿sí? Y así ustedes ya tienen un poco más claro cómo es que funciona esa metodología. ¿Ok? Cosa que teniendo esa clase el 26 preparada, Nidia la puede aplicar, bien sea en esa semana del 26 o la semana siguiente, que es del 5 al 10. ¿Listo? Y para el Ok. caso de Linda, Julie y Carlos, lo que ustedes me van a presentar es prácticamente las clases que están aplicando, ¿sí? Obviamente, durante estas semanas nosotros vamos a tener encuentros todos los lunes, incluso si es festivo, ¿sí? Pues si no vamos a perder mucho tiempo, incluso, pero no creo que tenemos lunes festivos estos de pronto, ¿cierto? Es como que hasta el 19.
Ay, no sé, profe. Creo que el 19 es festivo, ese día tenemos clase. Ahora, ¿cuándo no tenemos clase? Pues la semana del 26 al primero, que es Semana Santa, ¿sí? Pero el 19 sí. Ahí está planteado. Y todas las semanas están contadas sin contar la Semana Santa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer durante las sesiones, durante estas semanas, antes de que ustedes entreguen la corrección, Nidia, Julie? Revisar ese research design. ¿Listo? No como tal escrito, ¿sí? Sino que ustedes me cuenten cómo están planeando las clases bajo la metodología, o cómo están implementando el CAL, el CALL, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas están usando, cada cuánto, cuántos estudiantes, si están en grupos o no, ¿sí? O sea, básicamente vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con Diego y Nidia, revisando que esas planeaciones efectivamente estén bien hechas y que tanto la clase como la manera en que yo voy a recolectar datos me van a servir para hacer el análisis. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Listo. A partir de entonces el 10, estoy hablando del 12, nosotros ya tenemos que empezar a hacer el análisis de datos. No importa que no hayamos acabado de recoger los datos, probablemente nos falten unas 3 sesiones por aplicar, 2 sesiones o ninguna, dependiendo si ustedes han sido juiciosos aplicando las lecciones, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a analizar datos. Si yo solo tengo una o dos clases, pues me pego a analizar esas dos clases. Tengo diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, no sé, a esa altura, si ya, por ejemplo, en el caso de Diego y Nidia, que van a utilizar entrevistas, si ya han hecho la entrevista o si la tienen que volver a hacer, porque probablemente la van a tener que volver a hacer, Diego, entrevista, ¿sí? No encuestas, sino entrevistas. Ahora sí, preguntándole a los niños si esa metodología de verdad si les funciona, les sirve, les gusta, bueno, demás, ya miraremos la construcción de esas entrevistas, la vamos a empezar a analizar. Entonces, les recuerdo todo el material acerca de análisis de datos está montado en las unidades ya. Ahí pueden encontrar todo lo que hablábamos el año pasado de Open Coding, de Actual Coding, todo, incluso con la presentación PowerPoint, si no estoy mal, ahí está todo. ¿Listo? Ustedes asistían a esas sesiones el semestre pasado, ¿no? Donde yo explicaba cómo se hacía el análisis de esos datos. Entonces, es solo que ustedes revisen de nuevo esa presentación durante las sesiones. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto. Miramos ejemplos de la recolección de datos que ustedes están haciendo para empezar a hacer el análisis, empezar a buscar las categorías. ¿Listo? Para que en mayo 26, o sea, desen cuenta que les estamos dando muchísimo tiempo. O sea, la última entrega la hicieron mayo 12, ¿cierto? Marzo 10. Marzo Entonces 10. va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 semanas. 12 semanas para hacer análisis de datos. ¿Listo? Si ustedes ya tienen todas las clases recogidas, o sea, todos los datos recogidos, pues obviamente van a tener 12 semanas para analizarlo, contando de que las clases estén bien aplicadas, ¿sí? Si no, les toca correr un poquito más, haciendo tanto la planeación de las clases como la aplicación de las mismas para luego empezar a recoger datos. Entonces, aquí es donde estas 12 semanas ustedes como grupo van a tener que hacer su propio cronograma, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de cada grupo. Por ejemplo, nosotros planteamos que íbamos a hacer 2 entrevistas, una al iniciar la investigación y otra al finalizar. Entonces, ya tengo lista la de iniciar, cuándo la hice, a quién se la apliqué. Si no la tengo lista, bueno, miremos grupo, cuándo la vamos a aplicar, ¿sí? Y quién la va a transcribir, si es que necesitan transcribirla o cómo la van a recoger. Yo les había comentado que era más fácil hacer la entrevista con
grabándola en el teléfono, ¿no? Además porque, digamos, en el caso de Nidia, recoge esos datos y pues Diego no puede estar ahí recogiendo datos, pero si se comparten esos audios, pues todos van a hacer el análisis mucho más fácil, ¿listo? Entonces, como grupo, necesito que ustedes se reúnan y mirando el calendario digan, bueno, tal fecha vamos a hacer la aplicación de las clases, ¿sí? Tales fechas vamos a recoger diarios de campo, tales fechas vamos a hacer las entrevistas, tales fechas, que es lo que va a hacer Nidia y Julie. ¿Ustedes qué es lo que tienen acá? Espérate, yo me devuelvo acá. No tienen, no los han incluido. Solo tienen los participants y ya. Listo. Entonces tienen que empezar a mirar, Julie. ¿Listo? De hecho, en estos días, cuando ya esté Carlos y Linda conectados y con la claridad de qué es lo que ustedes van a hacer y de cómo van a recoger esos datos, entonces planeamos esas fechas, ¿listo? Bueno, ustedes las planean, pero pues yo los ayudo a mirar que los instrumentos que ustedes escojan para recoger esa información sean los adecuados, ¿listo? Listo, junio 2 ya son conclusiones e implicaciones, ¿ok? Mayo 26, esperen, vuelvo y miro el calendario. Mayo 26, yo les estaría devolviendo la retroalimentación en el 30, más o menos, de mayo, 29 de mayo, ¿sí? De todo el capítulo de Data Analysis. Se supone que ya es muy poco lo que yo debería estar corrigiendo de los primeros capítulos, ¿listo? Porque se supone que ustedes a marzo 10 ya han hecho toda la corrección. ¿Bien? ¿Hello? Ok, profe. ¿Julie? 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 ¿Se fue Julie? Pues ahí está conectada, profe, pero no sé. Hay manera de conectarse. Ah, bueno, ¿y por qué no? Pero puedes tener, espérate, Julie, es que yo te tengo bloqueada para hablar, ¿no? ¿Cierto? Creo que no. No, ahí estás. Bueno, bien. Entonces se supone que ustedes ya han hecho la corrección muy bien hecha ¿de qué? De los primeros capítulos, entonces por eso no me voy a demorar tanto dándoles el feedback del Data Analysis. ¿Sí? Además, porque se supone que durante esas 12 semanas que ustedes tienen, semana a semana, ustedes me van a ir mostrando avances de cómo están analizando estos datos. ¿Listo? Así como hacíamos el semestre pasado con el grupo de Andrés y Diana, ¿no? Que nos sentábamos y mirábamos cómo estaban haciendo el código, si las categorías sí estaban respondiendo efectivamente a la pregunta que ustedes plantearon. Aquí es donde vamos a mirar si vamos a tener que hacer cambios en la pregunta porque las categorías o los datos me están dando otro tipo de conclusiones, ¿sí? Entonces, recuerden que como estamos en un Action Research, nosotros nosotros tenemos una pregunta de investigación inicial, pero no tenemos hipótesis. O sea, nosotros no estamos diciendo que las cosas van a pasar como nosotros creemos, ¿sí?
Por el contrario, nosotros vamos a través de los datos a levantar la teoría. O sea, son los datos los que me van a decir si yo estaba bien enfocada o no. ¿Que necesitamos una pregunta para iniciar? Claro que sí, que es como una base fundamental para eso, ¿sí? Pero en el transcurso de la recolección de datos y el análisis de los mismos podemos darnos cuenta que la pregunta la vamos a tener que modificar. No cambiar del todo, ¿sí? Sino mejorar, al igual que los objetivos. Entonces, todo eso se va a hacer hasta mayo 26, que es el día en que ustedes me van a entregar ese capítulo. Como les decía, el 29 ya les entrego retroalimentación de eso. Y teniendo en cuenta que espero todos acaben este semestre, porque creo que este semestre se les acaba el semestre de gracia a muchos, y la idea es que ustedes pues puedan entregar proyecto cuando acabemos semestre. Junio 2 me estarían entregando las conclusiones, que son más fáciles de trabajar. Sin embargo, mientras yo les voy entregando la retroalimentación, o sea, a partir del 26, ustedes van trabajando en esas conclusiones. ¿Listo? Junio 16, yo ya a esa fecha les he entregado la retroalimentación de las conclusiones también. Obviamente, si ustedes me entregan el 2, hacia el 6 yo ya les estoy enviando retroalimentación de esas conclusiones, y el 16 ustedes ya me envían capítulo final, que es el capítulo 8. Capítulo 8 viene con el, ¿cómo se llama? Further Research. Eso es máximo una hojita. Limitations and Further Research. ¿Ok? Que son las limitaciones que ustedes tuvieron para implementar el proyecto y que otras cosas interesantes que no pudieron analizar en el proyecto encontraron, que sería, digamos, como una segunda parte del proyecto, que sería buena idea analizar. ¿Listo? Profe, ¿me escuchas? Ah, sí, señora. Tengo problemas con mi diadema, parece ser. No, pero ahí ya te escucho. ¿Aló? Ahí ya no te escucho. Bueno, entonces junio 16 ya sería la entrega final para yo poder entregar a coordinación esa semana, el 18. ¿Listo? Hi, Linda. How are you? Excellent. Sorry for being late. Don't worry about it. How is Carlos? Is Carlos joining us? Actually, we have a problem because Carlos couldn't to how to say inscribir. I forget how to say inscribir, teacher. No se puede inscribir este semestre. ¿No se puede inscribir este semestre? No, él tuvo un problema por una materia de inglés, pues es que Jorge le había dicho a él en diciembre que no había problema, que lo podía él matricular, inscribir en el curso y que pues mientras le presentaba el examen del TOEFL. Pero al parecer las nuevas directrices de la universidad fueron de que no podía inscribirlo definitivamente. Entonces la opción que nos dio Jorge fue sigamos trabajando en el proyecto con Carlos. Él no va a poder entrar al curso, él está aquí conmigo, ¿sí? Pero que él pues no iba a poder estar matriculado en el curso como tal. Hasta que pues presente el examen el TOEFL y ya una vez que ya tengamos todo listo y todo ok, que se nos apruebe el proyecto, esperando que sea, entonces él se va a poder grabar con nosotros. Ok, pero mi pregunta es, o sea, ¿él puede seguir trabajando con ustedes en el proyecto? Sí, eso fue lo que nos dijo Jorge, que podemos seguir trabajando los tres en nuestro proyecto. Una vez él presente el examen del TOEFL, ya nos podemos grabar los tres juntos con este proyecto. Perfecto. Actually, he's here with me. Okay. Lo que me preocupa es que después salgan con
o sea, que la universidad les diga, no, como él no tenía registrada la materia, pues no les pueden subir, no le pueden subir nota de proyecto. ¿Me hago entender? Sí, claro. Entonces ustedes ya Pues, verificaron eso con Jorge, súper verificar. Pues el profe Jorge nos mandó un correo donde nos decía que no había problema, o sea, ya está por escrito, ¿no? Que, que él puede trabajar con nosotras a través de nosotros. ¿Ustedes me pueden enviar ese correo, por favor? Vale, profe. Como sí, para claro. yo también tenerlo de sustento, uno no sabe, ¿no? Sí, claro, profe. Uno no sabe, entonces es mejor que lo tengamos todos. Con eso en cualquier eventualidad, pues ahí están los pruebas. ¿Listo? Linda, Ok. cuéntame, ¿ustedes han tenido la oportunidad de recoger datos? Sí. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Carlos, muy bien, gracias. Pues nosotros en este momento estamos en ese proceso porque yo estoy trabajando con los estudiantes desde el mes de diciembre. Ujú. Ya estamos utilizando una plataforma para hacer todo lo de la parte pues, virtual y pues, Muy empezar a bien. trabajar lo del proyecto, que es lo del Ujú. y ya tenemos algunos, digamos que algunos resultados a través de ciertas evaluaciones, pero no hemos, hasta el momento no hemos hecho, es como una encuesta respecto al cómo ven los estudiantes el proceso. O sea, apenas estaríamos para hacer el tipo de encuesta porque pues la idea es como saber cómo perciben los estudiantes el proceso hasta la fecha. Ujú. O sea, que ustedes han decidido que cuáles van a ser sus instrumentos de recolección de datos, porque en el trabajo que ustedes me pasaron al final, esa parte no estaba aún. Sí, la idea es o sea, la idea que nosotros teníamos era precisamente trabajar autonomía con los estudiantes y de alguna manera evaluar tanto el proceso cognitivo de ellos como el proceso de satisfacción con el uso de esa plataforma. La parte cognitiva, digamos que ya la estamos trabajando, solo nos faltaría entonces mirar ya directamente con los estudiantes cómo perciben el proceso, si lo perciben como algo positivo, qué dificultades de pronto encontraron, entonces lo haríamos a través de una encuesta. Ujú. O sea, ¿van a trabajar encuestas o entrevistas? Entonces es Yo más diría fácil. que de todas formas podríamos trabajar las dos, o sea, pues ya que tengo contacto pues con los estudiantes, podríamos trabajar con las dos. Ok, ¿qué más han pensado? Eh, y pues hasta el momento, como le decía, pues ya tenemos una plataforma en la cual estamos trabajando con ellos, entonces recopilar información a través de la plataforma, es decir, los pantallazos con los ejercicios, con las actividades, también, o sea, básicamente sería como esa parte y obviamente evidenciar de alguna manera el proceso, ¿no? Ujú. Profe, ahí se podría de pronto con un diario del profesor. Sí, yo les iba a decir, no, como ustedes están trabajando en plataforma, están mirando autonomía, van a tener que mirar si los estudiantes efectivamente están realizando esos ejercicios fuera del aula, si están entrando constantemente a la plataforma. Yo no sé si la plataforma les ayude a tener un registro de, digamos, cuántas veces entra el estudiante, si les muestra como el progreso del estudiante o algo así. Sí, Profe, correcto. De hecho, nosotros estamos trabajando también con actividades que son, digamos, de alguna manera extracurriculares, que no generan una nota como tal. Ya tuvimos una sesión con los estudiantes de grado quinto, una sesión ellos desde su casa y el profesor también en línea, de más o menos un promedio de 100 estudiantes, se conectaron voluntariamente 50, por ejemplo, entonces, y eso fue la primera vez únicamente. Entonces la idea es que es posible que a finales de esta semana tengamos otra sesión y como ir viendo pues cómo están percibiendo los estudiantes el uso de esas herramientas. Ok, porque yo lo que sugiero entonces es que esa sea una de sus formas de recolectar los datos. O sea,
tú me estabas hablando de pantallazos, ¿sí? Pantallazos donde ustedes puedan demostrar cuántos estudiantes se conectaron, que los estudiantes, si ustedes van a escoger una muestra, no sé, de estos 50, van a escoger, qué sé yo, 10, ¿sí? Miren que de esos 10 estudiantes, no sé, Pepita se conectó todas las veces, hizo todos los ejercicios, tiene un promedio de tanto en la plataforma, practicaba con los ejercicios que el profesor ponía y tenía la opción de repetirlos. Bueno, no sé, que como que la plataforma sea una de sus fuentes de información donde ustedes puedan demostrar que efectivamente los estudiantes estaban motivados a trabajar autónomamente, o sea, Correcto. no solamente dentro de la clase, sino que por fuera de la clase ellos también dedicaban tiempo a las actividades en inglés, ¿sí? Entonces, esa es una primera fuente de información, una primera manera de recoger los datos. ¿Cómo puedo verificar eso? Yo me iría por las entrevistas, ¿sí? Entonces, recuerden que más de 3 instrumentos se nos vuelve muy difícil, muy engorroso hacer el análisis. Escojan máximo 3. Entonces, la entrevista me da una posibilidad de tener unos datos más ricos, ¿sí? Una entrevista semi-estructurada me da la posibilidad de sentarme a hablar con el estudiante, lo que yo les decía, grábenlo con un celular, o sea, no en video, sino en audio, ¿sí? Graben la entrevista, ustedes le van haciendo preguntas, una semiestructurada quiere decir que ustedes tienen unas preguntas guías, basada en las respuestas del estudiante, ustedes pueden hacer este tipo de preguntas, ¿sí? Profundizar en estos temas. Y si quieren realizar otro tipo de recolección de datos, no les sugeriría la encuesta porque pues finalmente ustedes con la entrevista ya están recolectando lo que ustedes, no sé, pueden preguntar en una encuesta, ¿sí? Pensaría yo más bien como la evaluación formal que ustedes estaban pensando, lo que tú me dices que ya tienen exámenes formales y ese tipo de cosas. Sí, profe, pues la idea es que precisamente como estamos trabajando digamos que el plan del área para grado quinto del colegio, entonces lo que está montado en la plataforma precisamente hay unos talleres e incluso también unos quizzes que se han realizado. Los talleres los estudiantes desde su casa y sí hubo un quiz que se realizó directamente en el colegio con los estudiantes en una sala de sistemas, como para hacer pues un uso mixto de la plataforma, que no sea solo del trabajo pues independiente, sino que también ellos la usen pues dentro de las clases de inglés como tal. Autonomía de clase. Okay. Sí, pero... Profe, tengo una pregunta. Sí, Gracias. La idea de hacer las entrevistas es tener como, o sea, la opción de que los estudiantes respondan de manera abierta a cierta serie de preguntas. sí. Pues digo yo, o sea, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre hacer una encuesta y hacer entrevistas personalizadas? Las encuestas te dan unos datos más limitados, es decir, si tú le preguntas a un estudiante, incluso si son preguntas abiertas, ¿no? En una encuesta tú la puedes hacer virtual o la puedes hacer con el papel físico y pasarle al estudiante, ¿cierto? Entonces dice, Sí. pregunta 5. ¿Cree usted que el uso de herramientas web le ha ayudado a ser más autónomo en su aprendizaje de inglés? Eso es una pregunta del sí, ¿cierto? Correcto. Y no, ¿por qué? Entonces Ok. el estudiante promedio te va a contestar lo siguiente. Sí, porque trabajó por fuera de clase. Ya. Ellos no se van a poner a contestarte o a escribir, ¿sí? En una encuesta, sea virtual o sea en papel, mucha información. Sí.
Correcto. Entonces, los datos que tú vas a recoger son muy limitados y de pronto ni te digan nada. Ah, sí, la mayoría de los estudiantes pensaban que las actividades les ayudaban a ser más autónomos porque trabajaban por fuera de clase, punto. ¿Sí? Pero si tú tienes una encuesta, perdón, una entrevista y te sientes con el estudiante y le dices la misma pregunta, ¿sí? Bueno, y cuéntame, ¿tú crees que estas actividades que hemos realizado a través de la plataforma X, Y y Z te han ayudado a que tu proceso de inglés sea más autónomo? Sí, profe, claro. Bueno, ¿y por qué? No, profe, porque es que yo le dedico un tiempo en mi casa. ¿Así cuánto tiempo le dedicas? ¿Sí? Tú Ok, puedes empezar a hacerle más, por ejemplo, te va a contestar, no, de 5 a 6 horas. Ah, bueno, y eso lo haces antes o después de venirte del colegio, bla, 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 bla. ¿Sí me entiendes? O sea, tú sí, puedes indagar muchísima más información, porque es que una ok. encuesta es muy, muy, muy limitada, sobre todo con estudiantes de quinto. Sí, claro. ¿Sí? Un estudiante de quinto te va a decir, sí, me encantan las actividades porque, no sé, son divertidas. Ya. ¿Mm? Pero si Sí. te dice, si tú te sientas con él y le preguntas, bueno, pero ¿por qué son divertidas? Dime, no sé, es una historieta, qué sé yo, ¿cuál fue tu personaje favorito? Ah, bueno, ¿y por qué fue tu personaje favorito? Y él te empieza a contar muchas cosas. Porque el estudiante de quinto habla mucho, pero no te escribe. Ajá. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo sugiero más la entrevista que la encuesta. Ujú. Listo, profe, Entonces, gracias. entonces yo diría que con esos dos son suficientes. O sea, lo que ustedes tienen en la plataforma, ustedes lo pueden explotar por muchas maneras. ¿Sí? O sea, demostrando cómo a través de X tipo de actividades los estudiantes tenían este y este tipo de interacciones o estos y estos hábitos de estudio, ¿sí? Demostrar cuántas veces, aparte de lo que hacían en clase de inglés, dedicaban a la lengua extranjera por fuera, ¿sí? Más las entrevistas, donde ustedes digamos que mmm, ratifican la información que ustedes están interpretando de la plataforma. Porque Correcto. incluso puede que los estudiantes les digan, pues sí, yo las hacía porque me tocaba. Ujú. Entonces estamos diciendo, bueno, son una herramienta adicional, pero todavía no estamos desarrollando la autonomía. Eso puede ser una conclusión. ¿Sí me entiendes? Ujú. O sea, es una herramienta que sí le permite al estudiante estar en más contacto por fuera de clase, pero es evidente que se necesitan más estrategias para que los estudiantes alcancen la autonomía deseada. Eso es una conclusión de una investigación. Uno no puede esperar que todo lo que planteó salga perfecto. Sí, Sí. correcto. ¿Sí? Entonces, es eso, es eso. Entonces, la entrevista te ayuda a verificar lo que tú estás interpretando de la plataforma. Sí, la idea es que, por ejemplo, en el caso de lo que estamos haciendo, pues ha sido un proceso porque obviamente no les podíamos pedir autonomía de la noche a la mañana. Ellos no están acostumbrados ni al uso de plataformas web, lastimosamente nunca lo han usado en el colegio. Ujú. Muy poco también al uso de tecnologías, de TICs, pues, para desarrollar su conocimiento como tal, no sus clases, sino su proceso de conocimiento. Entonces, al inicio del manejo de la plataforma, como que hubo mucho acompañamiento por parte pues, del profesor. Obviamente había que explicarles cómo se usaba la plataforma, entonces digamos que fueron unas sesiones que se realizaron con ese propósito y luego ya entró el proceso pues, de empezar como a fomentarles su conciencia del proceso, pues, para que fueran más autónomos. Obviamente se logra más en unos que en otros, Ujú. entonces eso es lo que tenemos hasta el momento, que Y eso es ya todo lo que ustedes necesitan contar también, ¿no? exactamente. En el instructional design debe estar claro todas las etapas que ustedes han Sí, pasado. correcto. Es como que Ajá, Ujú. primero se hizo un awareness o un acercamiento, bueno, como ustedes lo estén haciendo. ¿Sí? Eso es lo que, y eso es lo que a mí me gustaría ver la próxima clase, lo que yo le contestaba, lo que yo le comentaba a Julie. No es que necesite ya haber hecho, escrito el capítulo de Instructional Design, pero sí mirar la manera en que ustedes están planeando esas clases, para mirar que Ok, efectivamente ustedes estén haciendo la aplicación correcta del CLL. listo, bro. listo. ¿Listo? Ujú. Sí, profe. Diego, Diego, Profe, Nidia se conectó. ¿ya está Nidia? Será porque no veo los participantes. Dame un segundo. Todavía están en...
¿cómo se llama? ¿Todavía están mirando el cronograma? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Listo, entonces, bueno, ya saben las fechas. Ya, los que llegaron tardecito pueden mirar la Profe, grabación. Profe, Señora. una preguntita. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que entregar ya el theoretical framework en Research Design a más tardar el marzo 10. Sí, con lo que ya en 2 minutos les envió su corrección. No son, como yo le estaba comentando a Julín, lo de ustedes para corregirnos mucho. Sí. Pero la idea es que cuando ustedes me entreguen esto, ya esté absolutamente corregido. Claro, yo de todas maneras yo seguí trabajando pues en el Theoretical Framework sobre la autonomía porque lo que yo te alcancé a mandar sobre autonomía fue muy poquito, Muy poco. entonces pues yo seguí trabajando sobre la autonomía y pues yo completé otros aspectos ahí a tocar. Sí, y de hecho, con las teorías de aprendizaje y de enseñanza, también hay que completarlas. Hay muchos párrafos que están solo de 2 líneas. Recuerden que un párrafo no son 2 líneas, ¿sí? Un párrafo debe tener una idea que yo discuto en un párrafo. Y eso es importante, una sola idea. Yo no me puedo poner a mezclar ideas en un mismo párrafo. Ok. Es donde queda todo que no se entiende, Bueno. lo que ustedes están hablando. ¿Sí? Entonces, a marzo 10, perdón, ya ustedes me hacen la entrega hasta Research Design. ¿Sí? 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 No, ni siquiera, ay, pucha, yo no puse el Instructional and Research Design. ¡Ah! Nosotros tenemos que presentar el Instructional Design, Sí. que ese está después del Theoretical Framework. Entonces, Instructional Design, no Research Design. Ajá. Ahí no es Research Design, sino Instructional Design, ¿cierto? Design, sí, señor. ¿Mm? Tienes toda la razón. ¿Listo? Bien. Lidia, ¿cómo vas? bien, profe, gracias. ¿Has ¿Y tenido usted la cómo está? oportunidad de aplicar otras actividades? Sí, sí, señora. ¿Otras clases? Sí, pero entonces Diego me dice que debemos cambiarlo, ¿verdad? Los planes. Aparte de las que ustedes me pusieron aquí, miren a ver si... ¿Qué están viendo? Yo es que no sé si ya compartí. No, creo que no. No. Ya. ¿Ahora sí? Aparte de las que ustedes pusieron acá, de las lecciones que ustedes pusieron acá, ¿han aplicado otras clases? Sí, pues nosotros tenemos varias clases que aplicamos en práctica. Ujú. Bueno, miren, y eso que es que ustedes tienen que completar mucho sobre Chasbase. ¿Sí? Hay varios autores que hablan de eso, entonces necesito que ustedes realmente... De hecho, la universidad tiene libros, ¿ustedes no han visto? La universidad tiene unos libros en el catálogo online donde están las metodologías, de ahí también pueden sacar. Ahí está Chasbase Approach. ¿Okay? Okay. Nomás les voy a leer este pedacito. Created a model that focuses in the language process in real situations. ¿Sí? Es decir, que en task yo no puedo pedirle a un estudiante simplemente que esté, por ejemplo, jugando tingo, tingo, tango y que si le tocó a él produzca una oración de rutina. Eso no es una situación real. ¿Sí? ¿Qué es una task? ¿Qué es? De Bueno, acuerdo a lo que ustedes han visto en metodología y de lo que su profesora de práctica les ha dicho, ¿qué es un task? bueno, profe, pues en las clases, o sea, las tareas que los niños tienen que hacer, es cuando ellos exponen en una clase, cuando ellos exponen su rutina diaria a los demás, ellos crean su rutina diaria, completan algunas actividades específicas que se les deja con el tema que, por ejemplo, en la clase de ingredientes. Uh-huh.
Porque pues el tingo tango es más como para que los niños entren en un juego, como para que ellos como amenizar la clase, pero Claro, como eso tal de esa hecho, no ok, es de la hecho sí tarea. sería un word map, listo. Voy a leerte acá. Recast. Teacher introduces some of the key vocabulary and expressions through a video where people talk about daily routines. Eso está Sí. correcto, eso está. Ujú. Then the teacher uses some flashcards about different activities, the vocabulary accessory into video, and the teacher gives other notes that they make the session. Ujú. Listo. Lo que yo les decía a Diego, yo no necesito que ustedes me digan en cada clase qué hicieron, sino que ustedes me den una idea general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de poner descripción de actividades, ¿sí? Porque no es esto ni cuándo se hicieron las clases, no, en realidad no es esto. Entonces, sí necesitan learning objectives, sí, Ujú. ¿listo? Listo, se aplicaron 4 clases, no es necesario decir exactamente cuándo. Entonces, diseño instruccional, porque ese es instructional design, ¿sí? Entonces, Sí. las clases estaban divididas o se aplicaban utilizando la metodología del Canvas, que incluye un pre-task, según lo que ustedes tienen acá, un Sí. task y un post-task. ¿Sí? Ujú. En el Sí. pre-task, la docente presenta el vocabulario y ejemplos por ejemplo, del tema que se va a tratar. Para esto se usaban flashcards, videos, listening, canciones, etc. ¿Listo? Ujú. Sí, Durante sí. esta etapa los estudiantes, no sé, ponían atención, practicaban, jugaban, repetían, ¿sí? Ujú. Pero entonces, Ustedes me expliquen eso. Luego ahora dice task, planning. Teacher explains the grammar and plays a model. Teacher proposes a selection game, tingo, tingo, tango. Esto no es task, ¿ves? Teacher encourages students to work in pairs in order to develop different tasks. Pero ¿cuál es task? ¿Sí? Yo les ponía acá, pero ¿qué tipo de tareas? Esto es clave porque en PBL la tarea debe ser algo significativo, no ejercicios de gramática o un simple juego de tingo, tingo, tango. Luego dice, a student is selected by a marker that is transported from hand to hand. Bueno, y ese verbo no va, ¿no? Report, students report their work and teachers give comments about it. Ves que la task no corresponde a nada de lo que tú me estás contando, que ellos hacen presentaciones, que hacen una cosa y la otra. sí, pues nosotros tenemos, pues es una pregunta que le teníamos, profe, porque nosotros como tal tenemos las fotos, las evidencias de lo que los niños hicieron, ¿sí? O sea, nos faltaría, es como, o sea, explicar la tarea que ellos debían hacer y poner el anexo de lo que No, el trabajo. yo les ellos decía, si hicieron. ustedes en la instrucción design quieren poner ejemplos, háganlo. Pero es que lo que yo necesito, a ver, es que su proyecto dice Que lo Plant-Based escribamos. Learning, ¿sí? Sí. Ustedes están proponiendo una metodología innovadora en su contexto, ¿sí? Porque esta metodología no es nueva, ni ustedes la están inventando, no. Pero es nueva e innovadora en su contexto, ¿sí? Y la están proponiendo para que los estudiantes, como medio para que los estudiantes puedan tener un acercamiento más significativo a la lengua, ¿cierto? Y empiezan a Sí. utilizar el inglés más, no importa si están pronunciando bien, si están escribiendo perfecto, si están leyendo, mejor dicho, nivel A2, no. A mí lo que me interesa es que el estudiante esté más motivado a utilizar el inglés, ¿sí? Que encuentre en el inglés un recurso para expresar sus necesidades e intereses, ¿sí? Okay. ¿Cómo hago Propone- eso? Señor. Haciendo un task-based learning, ¿cierto? Sí. Esa task es la clave. Yo necesito darle a un estudiante una situación comunicativa que sea lo suficientemente significativa para él, para que aprenda. No me importa si está cometiendo errores o no. No me importa si durante la construcción de la tarea él está hablando todo el tiempo en español. No. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que el estudiante vea que esa actividad es comunicativa. Es decir, si yo quiero hacerla con writing, yo puedo decirle al estudiante como tarea, ¿sí? Que haga una encuesta a sus compañeros preguntándole cuántos se levantan a las 5 de la mañana.
Sí. Pregúntale a tus compañeros cuántos de ellos comen, no sé, huevos todos los días, ¿sí? Algo que esté así hablando de rutina. Sí. O, listo, es significativo, entonces voy a decirle al estudiante que me haga un cuento o un póster acerca de la rutina de su mamita. Sí. Pero se está levantando la mamita, bla, 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 y luego se lo reporte a los compañeros. Eso sí es una actividad comunicativa, ¿sí? Okay. Donde ellos pueden realmente practicar el idioma. Que si lo hizo mal o lo hizo bien, eso ya lo entrará a manejar la profesora. ¿En dónde? En el podcast. Ustedes aquí en el podcast describían arriba en el marco teórico que en el podcast la profesora da retroalimentación, ¿sí? Pero la retroalimentación no es, oiga, Pepito, acuérdese que la tercera persona, no. Pero hay maneras diferentes de dar feedback. Yo espero que el estudiante termine la presentación y le digo, y le empiezo a corregir de una manera muy natural. Entonces vuelvo y le hago preguntas. So, what time does your mother, no sé, what time does your mother wake up? At 5. Your mother wakes up at 5. Y tú haces como el énfasis de que ahí es donde tienes que utilizar la tercera persona, ¿sí? Pero sin necesidad de decirle, no, es que aquí está mal porque la tercera persona, algo que no es común. Sí. Para él que uno le diga tercera persona singular, en presente, no, pues no sé, ¿sí? Y no sé qué tanto le interese saberlo en esa etapa de su vida, pero sí, cuando yo le entrego al estudiante una situación comunicativa realmente, donde él tenga que hacer una encuesta, una entrevista, donde tenga que escribir, por ejemplo, acuérdate que ellos están en una etapa en que el task, bueno, según el contexto que tú me has descrito, los estudiantes vienen con un nivel muy básico, ¿cierto? Sí, señor. Esa task puede ser guiada, porque yo no puedo pretender decirle al estudiante, vaya a una entrevista y usted solo mira a ver cómo hace las preguntas, ¿no? Sino yo puedo hacer eso guiado. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, bueno, vamos a hacer entre todos un periódico, ¿sí? Entonces le vas a asignar cada grupo una tarea diferente. Grupo número 1 va a hacer un artículo sobre la rutina de un presidente, ¿sí? El grupo número 2 va a hacer un artículo sobre la rutina de un agricultor. El grupo número 3 va a hacer un artículo sobre la rutina de un profesor. No sé, algo que sea profesiones que sean muy cercanas a él, ¿no? Profesiones u oficios que sean muy cercanas a su contexto. Pues yo lo que puedo hacer es guiarle al estudiante eso. Yo le doy ya como una plantilla donde el estudiante solo tenga que completar. Entonces, Una pregunta. que ellos pongan el nombre del profesor, ¿sí? My name is Pérez. I wake up y ahí ellos van completando, ¿me entiendes? Pero que sea algo obviamente sencillo, ¿no? Sí. Eso es un task. Ok. Y ahí en este tenemos que poner cada sesión o hacemos una en general. O sea, nosotros propusimos 4. Entonces, describimos, no, pues hacemos como una general o ponemos... ¿En esta que en el Instructional Design? Sí, señora. No, en general. O sea, yo no necesito que general. ustedes me digan sesión por sesión que hicieron. Las 4 en general. Nuestras clases estaban divididas de la siguiente manera. Había un pre-task, ¿sí? En la que la profesora presentaba a los estudiantes el modelo de tarea. ¿Sí? Sí. Entonces, esto podía hacerlo a través de un video, a través de una canción, a través de ella misma, porque tú misma puedes decirles, bueno, les voy a contar mi rutina, y tú tienes tus clases, la rutina, ¿sí? Sí. Los estudiantes durante esta etapa hacían esto y esto y esto, la profesora hacía énfasis en, no sé, la pronunciación de algunas palabras, bla, 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 ¿sí? Sí. Luego, después de esa etapa que seguía, entonces teníamos una etapa que llamábamos task phase, en la que los estudiantes hacían primero una planeación, según ustedes lo que tienen acá, ¿sí? En la cual
la profesora primero explicaba la tarea comunicativa que debían realizar. Como ejemplos, los estudiantes realizaban entrevistas acerca de esto y esto. En otras sesiones tuvimos un roleplay, bueno, no sé, ¿sí? O sea, es ejemplificar cómo esa etapa se llevaba a cabo. ¿Sí? Y ahí es donde yo les digo, bueno, que ustedes tienen evidencia, listo, pongan entonces la fotico que ustedes le tomaron al escrito que hizo el estudiante del artículo del periódico que me acabo de inventar. Sí. Pero es en general, yo no necesito que ustedes me escriban sesión por sesión. Lo que yo le Ok. decía a Diego es, para marzo 10, perdón, este documento todo tiene que estar corregido hasta Instructional Design. ¿Sí? Hasta Instructional Design tiene que estar corregido. Pero en estas semanas yo necesito ver esas planeaciones de clase. Con eso yo Sí. te voy corrigiendo y te digo, esto sí estás base, esto no estás base, arregla esto de esta manera. Listo. Por ejemplo, nosotros miramos esa clase el 26, tú me muestras esa lección, ¿sí? Mira, profe, yo planeé estas dos clases, ¿sí? Sí. Con la ayuda de Diego, obviamente, ¿no, Diego? Entonces, no sé tú qué temas tengas que ver en estos días, pero se planean algo Pues así. estamos viendo daily routines, Ajá. entonces aplica para... Listo, entonces, Y ya pues tengo programadas algunas entonces el el 26, desempeño. el 26 la miramos, ¿sí? El 26 miramos y decimos, tú me muestras y yo te digo, mira, sí, o arregla esta actividad de esta manera, bla, 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 para que tú tengas todas estas semanas, las semanas siguientes, para hacer esa aplicación de la clase. Ok, sí, señor. Porque me preocupa mucho eso, que ustedes, lo que ustedes hayan recogido, no les sirve si lo que ustedes no están haciendo es caso. O sea, si mi caso era que el estudiante pasara e escribiera una oración en el tablero cuando le correspondía, cuando le llegaba al marcador, está mal. Eso no es una práctica. No, sí, pues de todo, sí, los chicos realizaron actividades porque allí el enfoque es comunicativo, ¿sí? Entonces, sí hicieron las actividades, lo que nos falta es, pues, como modificarlo acá en el Instructional Design. Pero ellos sí hicieron, inclusive también hicieron, fue como un horario. Cada niño hizo su horario, con su daily routine, también lo compartieron con el compañero. Entonces, pues sí han hecho pues, varias tareas enfocadas o más. Pero mira que yo no sé nada de eso, o sea, yo solo sé lo que ustedes me ponen ahí en el documento. Sí. Pues es que sí teníamos algunas dudas con el Instructional Design, pero pues igual sí tenemos las evidencias y pues yo le voy a enviar pues, las sesiones que hemos programado también para que pues las mire y nos indique si Perfecto, perfecto, sí, señor. listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta Señor. sobre las sustentaciones. ¿Tú me puedes explicar un poquito al respecto? ¿Sobre las sustentaciones? Sí. ¿Cómo las maneja la universidad? Ya cuando ustedes acaban, Sí, señora. espérame 2 minutos. Dame 2 minutos. Bueno. Cuando ustedes terminan la tesis, que ya está todo todito, todo terminado, o sea, que yo ya probé, que ya están todas las correcciones, todo, conclusiones, implicaciones, limitaciones, todo eso. Jorge asigna 1 o 2 jurados, no sé, un segundo lector, ¿sí? Entonces, ese documento se le envía a otro profesor o profesora para que lo lea y lo evalúe, o sea, le dé como otra mirada, ¿sí? Ese segundo lector da un concepto aprobado
aprobado con correcciones o rechazado. Sí. Generalmente nunca está rechazado porque pues por eso su tutor pues estuvo pendiente del proceso y si dice que el documento está listo, pues está listo, ¿sí? Pero si existen correcciones, o sea, sugerencias que el lector le hace al proyecto, les dan un plazo. Por favor, incluir las correcciones que el segundo lector hace, pero ustedes también son, ustedes pueden decidir si hacen o no la corrección, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo con la corrección, deben justificarla. ¿Sí? Estamos de acuerdo por esto, porque nuestro proyecto es esto y esto, pero pues generalmente no pasa eso, o sea, generalmente cuando un segundo lector le está dando calidad y entonces a uno se le pasan cosas, ¿sí? Entonces, una vez ustedes hacen esas correcciones ya, y que el proyecto está aprobado, el director da una fecha de sustentación. En la sustentación está jurado, el director, No le escuché por Facebook, pero todos los que están envueltos en el proyecto y el tutor. Y hacen ay, profe, qué pena, es que no le escuché cuando me dijo de la sustentación por el Bastante ruido. ruido. Sí, hay bastante ruido. Pero no soy yo estoy acá solita y quietica. Profe, me repite otra vez lo de la sustentación, qué pena, ¿cómo se hace? La sustentación ya entonces está jurado, la persona que leyó, el tutor, Jorge, los estudiantes, y se hace a través de Skype, creo, porque pues obviamente nosotros tenemos que verlo. ¿Sí? Ah, ya entendí. O sea, no tenemos la necesidad de ir hasta allá. No. Ah, bueno. No, es por Skype. No, ustedes se conectan, pues eso sí tienen que tener una buena conexión, hacen una presentación PowerPoint que ustedes comparten, así como cuando uno comparte pantalla aquí, Sí. y van presentando. Entonces la presentación es presentar lo que ustedes hicieron en el proyecto, ¿sí? ¿Cuál Ya. fue, o sea, justificarlo, o sea, por qué esa pregunta de investigación, de dónde surgió el problema, cuál fue la metodología, explicar cómo hicieron el análisis de datos y a qué conclusiones llegar. Y luego se les hacen unas preguntas. Ah, bueno. Listo, teacher, muchas gracias. ¿Listo? Ujú. ¿Algo más? Por ahora no, muchas gracias, profe. Bueno, bien. Listo, así quedamos entonces, ya les envío listo. Ya les envío el documento, ¿listo? Ah, bueno, muchas gracias, profe. ¿Tienen alguna Bueno, otra profe. pregunta? No, señora, gracias. ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Ya ahorita subo el video apenas esto acabe de prender. Tengan muy en cuenta las fechas y cualquier cosa pues nos escriben. ¿Listo? ¿Listo? Eso, Bueno, profe. Bueno, Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. buenas noches.